Damos ya la bienvenida a Gina Watson, representante de la OEPS y OMS en el Ecuador. Gina, buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Quisiéramos, por favor, una primera evaluación de cómo ha evolucionado el coronavirus en el mundo y cómo ha reaccionado el mundo frente a él. Bueno, estamos frente a una enfermedad nueva. Es lo primero que hay que dejar sentado, que ha progresado rápidamente a nivel mundial. Si bien es cierto, el primer brote que fue en Wuhan, China, ha sido intenso y se mantiene. La expansión que hemos tenido en este momento en el país, en cerca de 75 países a nivel mundial, lleva una casuística que está incrementándose constantemente, más de 90.000 casos, más de 3.200 muertos, y cuya contabilidad va cambiando varias veces durante el día, de tal manera que nosotros tenemos en marcha un sistema de información para los países que permite actualizar esta situación. La principal preocupación acá es el poder garantizar la vigilancia y poder controlar la transmisión que se está dando a nivel de los países, sobre todo en aquellos países más vulnerables en el mundo, cuyo sistema de salud aún no tiene el desarrollo necesario para enfrentar un evento de la naturaleza que hemos visto en el territorio chino y en los otros 4 países donde ya tenemos transmisión comunitaria. Algo que ha sido evaluado positivamente, y no sé si usted coincide con eso, es la manera de atender la crisis dentro de China. Es decir, en este momento ya se ha manifestado que la enfermedad puede tener signos ya de control. No sé cómo lo ve la OEPS o OMS. Para la OMS no es muy difícil hablar en este momento de un control o una contención efectiva, porque no tenemos toda la evidencia del comportamiento natural de la enfermedad. Puede ser que haya en este momento una desaceleración de los casos que se están identificando, pero no podemos asegurar que en el futuro inmediato no vaya de nuevo un incremento en la medida en que la vigilancia epidemiológica esté detectando y corroborando más casos. Y por eso no queremos en este momento crear la falsa impresión que la enfermedad está bajo control. Hay un comportamiento que se está estudiando, que no está definido, porque tal como dijo el director de la OMS ayer, estamos en territorio no explorado, estamos aprendiendo a diario, pero sí es posible de que haya un momento de relativa calma, pero es muy probable también que haya un resurgimiento de los casos. ¿Eso qué indicaciones determinan? Es decir, ¿qué tienen que actuar los países, empezando por China y el resto del mundo? Lo principal ahorita es mantener la vigilancia constante, fortalecer la capacidad de los servicios del diagnóstico rápido y proteger al personal de salud. China ha tomado algunas medidas por sus características particulares de contención de la población, que es muy difícil en nuestros países, porque se alega incluso que la actividad económica individual familiar estaría seriamente afectado si se tomaron ese tipo de medidas dentro de los territorios, sobre todo consideramos nosotros el caso de Latinoamérica. Pero cada país ha tomado las decisiones soberanas de acuerdo a su consideración. El caso de China todavía estamos estudiando el fenómeno alrededor del comportamiento de la enfermedad. La OMS ha mantenido equipos técnicos y científicos permanentemente en el país, estudiando la evolución, y se continúan haciendo los ensayos clínicos al respecto. El número de personas que superan el coronavirus, que ya han superado el coronavirus, que ya va a más de 30.000, ¿es esperanzador comparado con las otras epidemias que nos han llegado en los últimos tiempos? Se puede decir que es una enfermedad tal vez que es agresiva, pero también que el ser humano puede salir de ahí. Eso tiene que ver, Janet, con el comportamiento, lo que vemos la tendencia en estos momentos. El 80% de las personas infectadas con coronavirus tienen sintomatología muy leves, algunos incluso sin síntomas. El 15% ya presenta síntomas moderados, respiratorios y otras afecciones agregadas, y alrededor del 5% progresan a una situación ya de una enfermedad grave, de los cuales calculamos entre un 2 a un 3% en riesgo de fallecer. Entonces, ¿qué es lo que vemos dentro de este contexto? Que si bien es cierto, algunos pacientes que han sido dados de alta de las instituciones
un poco bajo la clasificación de curados. Hay un protocolo establecido para eso. Una vez que han desaparecido por completo los síntomas, se les deben hacer 2 pruebas diagnósticos con un intervalo de 24 horas entre ellos, confirmar que están negativos y continuarlos vigilando. Todavía manejamos un supuesto de que estas personas primero se pueden reinfectar, segundo pueden volver a presentar síntomas, por tanto no se puede asumir de que están completamente fuera del efecto del virus. En el crucero, el Princess Cruiser, hubo circunstancias en que algunas personas que habían sido diagnosticadas negativas posteriormente fueron examinadas y salieron positivos. Depende de la exposición al virus, la respuesta inmunológica de la persona, que tiene también sus características particulares entre hombres y mujeres, pero en este momento no podemos decir en un 100% de que está en un estado de curación completa. Ese es otro elemento que se continúa estudiando, claro, investigando. Está el mundo en observación. El mundo en investigación constante, sí. Por ser esta una enfermedad totalmente nueva. Hablemos del nivel de mortalidad. Se trata de llamar a la calma a las personas, porque los niveles de mortalidad mostrados hasta el momento por el coronavirus no se igualan a otras epidemias como el SARS, el MERS o el mismo H1N1. ¿Qué nos puede decir sobre esos, toda vez que también la OMS, la OPS han dicho que tal vez está subcalculado en ese 2%? Efectivamente, nuestra estimación anda entre 2 a 3%, con una diferencia de comportamiento entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia? En las mujeres la estimación está en 1.7, en los hombres está en 2.4. ¿Somos más fuertes las mujeres? Inmunológicamente sí, pero los hombres tienen más factores de riesgo, fuman más que las mujeres, que son uno de los elementos que se ha hecho el llamado de tratar de evitar entre la población, tienen más exposición en el medio social, por tanto están en mayor probabilidad de contraer el virus. La mortalidad que estamos manejando parte del comportamiento actual que tenemos a partir de la información de China, pero no es una tasa de letalidad que es la que mide realmente el potencial de fatalidad que tiene una enfermedad frente a una población, porque no tenemos el elemento más importante, que es el denominador. Estamos partiendo de los casos diagnosticados, confirmados en este momento. A diferencia de otras enfermedades que sí tenemos tasas de letalidad que nos permiten hacer una estimación, un cálculo, no son comparables con el caso de COVID, porque aún no tenemos definido ese indicador. Y estamos partiendo de la proporción que representa el comportamiento en este momento. En China ya, se han dado señales de por lo menos tener un cerco epidemiológico que parece que está resultando efectivo. No quiero afirmar nada, porque usted mismo nos está diciendo que todo está en análisis todavía y cualquier momento puede resurgir el brote y echar abajo todas estas diagnósticos que se están haciendo. Pero ahora el foco también está centrado en otros países. Tenemos un cuadrito para poder revisar cuáles son los países en donde en este momento también se centra la atención de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Corea del Sur, Italia e Irán han presentado brotes agresivos, en los últimos días, es decir, un incremento de casos que ha aumentado rápidamente. ¿Cuál es la política o cuáles son las direcciones en esos países? Nosotros manejamos 3 escenarios en relación con la respuesta del COVID. Uno tiene que ver con el primer caso importado, que es el escenario 1. El segundo es lo que llamamos los clústeres, los conglomerados de los casos que aparecen a partir del primer caso, el caso índice, que es el estado en que está ahorita Ecuador. Y el tercer escenario es el que manejamos con estos países, que es lo que llamamos una transmisión sostenida a nivel comunitario. Es decir, ya el virus que se está dando dentro de la población y los casos no están necesariamente relacionados al nexo epidemiológico de alguien que viajó o alguien que estuvo en contacto con alguien que viajó, porque este es un virus donde estamos manejando también 3 líneas de transmisión, de una primera, una segunda, una tercera, lo que aumenta aún el potencial de transmisibilidad que hay a nivel comunitario.
En el caso de estos países que tenemos clasificados en ese rango, obviamente el potencial de transmisión es mayor a nivel comunitario. Las medidas son diferentes en cuanto a la atención y en cuanto a la vigilancia epidemiológica, porque implica que los cercos tienen que ampliarse dentro de un contexto cuando estamos también en periodo de gripe y de influencia, y que se tiene que fortalecer las capacidades de vigilancia a nivel de los países y garantizar sobre todo 3 cosas, Janet. Uno, la protección del personal de salud, porque es la primera barrera y la primera exposición de riesgo. 2, que las condiciones y la capacidad de diagnóstico está disponible y está certificada. Y 3, que las condiciones de atención en los servicios de salud están dispuestos, están listos y están garantizados con todos los medios. ¿Cómo se va a comportar ya a nivel de la comunidad? Depende también de qué manera un factor de lo más relevante, que es la comunicación en crisis con la comunidad, contribuye a poder establecer las medidas que ayuden a contener la epidemia, que ayuden a contener la transmisión a nivel familiar, comunitario, laboral. En ese escenario llega un momento en que uno tiene que comenzar a hacer los aislamientos a nivel domiciliario y a nivel comunitario frente a la sospecha. Cuando llegamos a ese momento también pasamos a una etapa en que el diagnóstico es clínico. A partir de la sintomatología se comienza a manejar de inmediato como un caso de COVID. Claro que si la persona se descompensa críticamente, se hace el estudio laboratorio porque no hay capacidad para poder muestrear a toda la población. ¿Qué fue lo que hizo China? Hubo un momento en que la curva de casos subió dramáticamente y la explicación fue esa: dejamos de hacer la notificación sobre la base de confirmación, sino sobre la base del diagnóstico clínico. Sobre la presunción, digamos, el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, sí. Una pregunta puntual. En estos países en donde está, digamos, creciendo el número de casos, usted dice que ya hay muchos casos que no tienen relación ni con un caso importado, ni que han estado en contacto con gente enferma, ni han ido a aglomeraciones. ¿Eso ya les puede dar alguna pauta de cómo está, no sé si la palabra técnica seguramente no es, pero cómo viaja el virus para que estas personas que no tienen esas circunstancias se hayan contagiado? La naturaleza de los virus, en este caso del coronavirus, está en el ambiente. Es decir, es un virus, el coronavirus, es la 7ª cepa de virus de transmisión a nivel zoonótica, es decir, vive un animal, el supuesto en este caso de COVID es que fue un animal que contagió a otro animal, que a su vez contagió a un humano. Ese último vínculo no lo tenemos todavía especificado, pero ese es el comportamiento natural. El virus está en la naturaleza, es un virus zoonótico, y una vez que comenzamos a tener transmisión que no tiene nexo epidemiológico, que alguien que viajó o que estuvo en contacto con alguien que viajó, etcétera, es porque hay una transmisión sostenida en la comunidad. Está a partir del territorio, que es el tercer escenario, y es el que queremos evitar a toda costa, porque es el que en realidad puede poner en crisis la situación de respuesta de nuestros sistemas de salud en nuestros países, pero que sobre todo el impacto a nivel de la comunidad todavía es mayor. Pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo si no se tiene claro ni siquiera cómo surge, cómo se transmite, cómo viaja, cómo vuela por ahí, no sé? No se transmite por el aire, no tiene que haber la transmisión humana. Es decir, alguien tuvo que haberse contaminado, porque también hayan circulando hipótesis que si hay un animal infectado. No tenemos ninguna evidencia, a pesar del supuesto perro en Hong Kong que apareció con el virus. Ese caso no está confirmada la evidencia de que un humano infecte a un animal doméstico o viceversa. Lo que sí es que la transmisión se da a nivel del territorio, directamente a la persona. El vínculo directo todavía no lo tenemos, pero sí tenemos la evidencia que se está dando. Y como le digo, eso es lo que queremos evitar. Me preocupa lo que pueda suceder en los países de menores recursos, en donde no hay la capacidad de diagnóstico acertado, no están preparados, por ejemplo, con el número de camas que se necesitan para atender a una población que entre en una posible epidemia o crisis.
donde no hay tal vez el suficiente número de médicos o instituciones para esta atención, no hay protocolos, es decir, están en una condición que realmente ni siquiera las enfermedades, voy a decir también una palabra, normales o a las que ya estamos acostumbrados o que ya están en el planeta, las podemos enfrentar, peor aún este tipo de enfermedades nuevas. ¿Qué hacer ahí? Usted dice hay que estar preparados, pero no hay el dinero, no hay la capacidad, no hay el número de profesionales, no hay los sistemas, no hay los procesos. ¿Cómo hacemos? Nosotros tenemos en OMS y OPS una clasificación de los países de acuerdo a sus niveles de vulnerabilidad, de capacidad de respuesta a los servicios y el potencial dentro de la comunidad de poder ejercer la vigilancia y el control epidemiológico. De tal forma de que se ha estado haciendo todo un proceso desde enero, desde que se diagnostica COVID como tal a fines de diciembre, 30 de diciembre, de fortalecer estos países. Disponen ya de los protocolos y las guías clínicas. Las organizaciones hemos estado trabajando directamente con los gobiernos. Se han fortalecido los laboratorios, entregando los kits para diagnóstico. Hemos hecho capacitaciones en la región para los países, también para sus técnicos. Un grupo fue en Brasil, el otro grupo fue en México, precisamente para poder garantizar que las condiciones necesarias para el diagnóstico están in situ. Y hay un sistema también de control de calidad para ello. Y por eso el tema del CDC de Atlanta y los centros de referencia. Además de eso, estamos desplegando equipos técnicos entre los países y de nuestro equipo regional para trabajar a nivel local en generar todos los elementos que se necesitan. Acá en Ecuador en este momento tenemos uno de nuestros consultores regionales, especialista en el tema. La próxima semana viene otro. Y estamos enviando a los países tanto recursos económicos para fortalecer la respuesta en aquellos elementos que se consideran más débiles en el país. Obviamente el país también puede poner recursos. El tema de la vigilancia, fortalecer la vigilancia, el tema de la comunicación en crisis a la población, que es vital, fortalecer los laboratorios y de manera muy especial la protección del personal de salud. ¿Cómo se protege el personal de salud específicamente? ¿Cuáles son las indicaciones? Porque ellos tienen que estar en contacto no solamente con estas personas, sino con otros enfermos, lo cual puede afectar su sistema inmunológico, que esto es clave, ¿verdad? Lo primero es la barrera física que se debe establecer para el que atiende a una persona en una unidad de salud. Estamos proporcionando, no mucho, pero sí un número de trajes, lo que llamamos de protección física, PPE, que permita al personal de salud estar en las condiciones de protección frente a la exposición de un paciente. Trajes especiales, lentes. Trajes como parecen astronautas. Esos ya no llegan a ese nivel. Esos ya en el nivel más crítico que son necesarios en el caso de la atención en paciente crítico intensivo, pero en la atención general son trajes de cuerpo entero, guantes, mascarillas, delantales, que les proteja de la exposición de la transmisión. Y por eso estamos recomendando y solicitando a la población no desesperarse con el uso de las mascarillas. La OMS ha recomendado 3 escenarios para el uso de mascarillas. Uno es para el personal de salud que está atendiendo a los casos sospechosos o casos infectados. El segundo es para la persona que atiende a alguien que esté en aislamiento en casa, el familiar. Y el tercero es para la persona que tiene un cuadro respiratorio o que está en riesgo de ser expuesto a un cuadro respiratorio. A las personas que viajan, por ejemplo, si uno se va a subir a un avión, ¿es necesario usar la mascarilla? No es necesario, porque nuestro temor, Janet, es que la mascarilla infunde una falsa sensación de seguridad, ¿sí? Y además de eso, que la persona maneje el protocolo del uso de la mascarilla, porque andar una máscara debajo de la nariz lo mismo es no andar nada, ¿no? Es lo mismo el riesgo. Perfecto. O están quitándoselo constantemente, están poniéndoselo, están reutilizando. Hay un protocolo y un rigor para eso. Y la otra medida que es el lavado de manos. ¿Por qué estamos estresando tanto el lavado de manos? Porque el jabón tiene un efecto lítico en la membrana del virus. Es efectivo en tratar de proteger a la persona. Y además del ser humano tenemos la tendencia a tocarnos constantemente, ¿no? Que aumenta el riesgo. Y el uso del gel
antiséptico, pero sobre todo el lavado constante de manos y la higiene del espacio donde la persona está. Gina, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy clara su explicación, sobre todo de aquellas indicaciones que debemos seguir todos. No se desesperen por las mascarillas. Es realmente hasta absurdo saber que ya no hay mascarillas en ninguna farmacia del país. Calma, calma, creo que es la principal indicación, y dejar de regar los rumores, que realmente son muy peligrosos y estresan demasiado. Ahorita tenemos que centrarnos en las personas que están enfermas y en colaborar para que las autoridades puedan cerrar los cercos epidemiológicos. Gracias, Gina, por estar esta mañana. Ha sido un placer, no, gracias a usted.